Crónicas de espanto. Prepárese para escuchar un relato más escalofriante y terrorífico. Comenzamos. Querétaro, ciudad patrimonio de la humanidad. Cientos de años de historia transcurren por esas calles, de roca, de pórfido, de cantera. Los murmullos y las tragedias se suceden. Pueden ser en un cerro, donde ejecutan a algún emperador con aires de grandeza. Puede ser el sonido de la guerra de la independencia. Puede ser la proclamación de una constitución modificada tantas veces como usted quiera. Pero también, al caminar por los recintos de esas bien trazadas calles, nos vamos a encontrar con edificios que dan testimonio de personas que ante la poca autoestima, la inconsciencia, la ignorancia o la ambición hicieron pactos con los innombrables, con el mayor rival de la felicidad humana. Hablando pues en buen cristiano. Y es que nos remontamos al caso de don Bartolo Sabaneta, aquel hombre que llegó pues en plena constitución del novohispanismo a mediados del siglo XVI, o mejor dicho, del siglo XVII. Porque sí, 1650 aproximadamente, Querétaro era una ciudad bien constituida, la cual proveía de comida, de forrajes, de distintas piezas para los caballos, para las casas, muebles, a ciudades más al norte que producían plata en ingentes cantidades, parte del camino de tierra adentro. Así es que el comercio era una actividad que dejaría ganancias suculentas, pero no para todos. Y este era el caso de don Bartolo. Llegó a vivir, él y su hermana saludaban a los lugareños, se asentaron en la calle Pasteur, lo que hoy es el centro histórico, y empezó a prosperar aquel Bartolo. Parece que le decían el segoviano porque precisamente venía de aquella ciudad española. Pero empezaron a prosperar de una forma un tanto súbita. La casa se amplió, se llenó de muebles, de obras de arte. Este señor adquirió modales refinados, andaba en su calesa, saludaba a todas las personas, pero no se casaba, y su hermana tampoco. Algunas malas lenguas afirmaban que había ahí de por medio una relación incestuosa, algo completamente pecaminoso. Nadie se atrevió a juzgarlo ante la Inquisición, si bien era un delito punible. ¿Por qué? Porque también daba trabajo a muchas personas, y era un proveedor de ultramarinos y de toda suerte de artículo, especias, latas, granos, sucursales, y así es que aquella casa se fue enriqueciendo de poco en poco, y la gente acudía
a la fiesta de su cumpleaños año con año. Y había un detalle curioso. Siempre, el 20 de mayo, que todo el mundo platicaba, él interrumpía, tocaba la puerta, tocaba un cristal y decía: momento, vamos a hacer el brindis. Y levantaba la mano con su copa y decía la siguiente frase, la cual no cambiaba: y brindo por la señora mi hermana, brindo por mi ánima y brindo por el 20 de mayo de 1701. ¡Salud! Y todos contestaban, decían salud. ¿Pero por qué brindar por el 1701? Si apenas estamos en 1653, si apenas estamos en 1662. Es correcto. La gente se acostumbró a la riqueza de don Bartolo, a la extravagancia de su vida, a verlo pasear en su calesa diariamente con su hermana, a rumorar que si era su esposa y había una relación pecaminosa, pero a brindar con él siempre por el año de 1701. Y pasaron los años y envejecieron los queretanos. Maduró la cultura del virreinato y Querétaro no perdía su importancia en medio de las ciudades novohispanas de aquella época. Sin embargo, llegó el año de 1701. Llegó el 20 de mayo. Y había algo extraño. Ahora, aunque ya viejitos, la hermana y don Bartolo no habían organizado fiesta. ¿Qué va? Seguramente no se encuentran en condiciones. Ya la organizarán después y acudiremos todos a la merienda, a las viandas, a los vinos, al pulque, ¿por qué no? Pero el cielo se puso rojo, tremendamente rojo. Extraño para un mes de mayo, porque esos tonos que pintan lo que es el lienzo de nuestra atmósfera suelen darse más bien en otoño y en la primavera. Pero mayo es un mes de cielos azules, quienes conocen el intemperismo queretano. Y decían que algo sonaba extraño ese 20 de mayo de 1701. Había una especie de tenebra que vibraba en la ciudad. Y también dicen que cerca de la casa escucharon algunos disparos o algunas detonaciones que para los rifles de la época pues no debieran de ser muy comunes. La gente cuchicheaba, rumoraba por la noche, pero no se atrevía a llegar y tocar a la puerta. Y no salía ni un alma de la casa de don Bartolo. Y pasó la noche. Llegó el día siguiente. Y la gente rumoraba. Y decían: no ha abierto su local. No ha salido a hacer lo del diario. Vamos a hablar a las autoridades. Y dicho y hecho, hablaron a las autoridades, a las instancias de seguridad de aquella época. Tocaron la puerta y nadie contestaba. La volvieron a tocar. No querían importunar, pero no había sirvientes tampoco. Tocaron por tercera vez. Finalmente decidieron forzar la puerta y la abrieron. Lo que encontraron fue algo espeluznante. Escenas dantescas, completamente fuera de sí. Los sirvientes estaban con un tiro en el pecho. Algunos por la parte de adelante, otros corriendo. ¿Pero quién había sido el invasor de aquella casa? ¿Quién había sido el multihomicida? Ya se había corrido el rumor por todo Querétaro que una tragedia sacudía la casa de don Bartolo.
don Bartolo el Segoviano. Y fueron entrando de recámara en recámara. Los pocos sirvientes que habían estado ese día, todos yacían muertos. Tuvo que haber cargado varias pistolas para haber eliminado a aquellos servidores fieles de tantos años. Pero llegaron a la recámara principal, aquella a la que nunca habían podido entrar, porque sospechaban que era el escenario de las acciones perversas y lascivas de don Bartolo. Y lo que allí encontraron los dejó sin habla. Allí estaba, al pie de la cama, como arrodillada, la hermana de don Bartolo. Se notaban unas magulladuras enormes a la altura del cuello. Claramente había sido estrangulada. Lo había hecho, pues ¿quién más? El mismo Bartolo. Se sentía un olor a ceniza. Se percibía una especie de humo saliendo de la recámara, aunque no había nada en el piso que estuviera incendiado. Y volteaban a los lados y volteaban hacia arriba, y es cuando descubrieron al mismo don Bartolo, completamente carbonizado, sujeto de la araña que colgaba en el techo, de esa lámpara de lujo importada desde Holanda. Y se veía a don Bartolo con los ojos apenas como claras de huevo, casi resecos, pero él carbonizado, agarrado de esa araña y pidiendo clemencia al cielo. ¿Y cómo lo bajamos? ¿Qué fue lo que pasó? Ya se había corrido el rumor por toda la ciudad. Ya todos pensaban que don Bartolo había tenido efectivamente un pacto con el diablo, que a fuerza de hacerlo cometer pecados y fechorías, lo había enriquecido, y que ese pacto terminaba ese día. Buscaron escaleras, acomodaron una gran manta, y no podían zafar de la araña, de la lámpara, pues, aquel miserable hombre carbonizado. Tuvieron que hablarle a un sacerdote, y el sacerdote, aparte de rezar, tenía que hacer los exorcismos. Y al momento de realizar todas las oraciones y las ejecuciones, se escuchaban unas voces terribles. Las autoridades temblaban de miedo. El pueblo estaba boquiabierto. Una vez culminado el exorcismo, se despegó y cayó don Bartolo del techo, casi desmoronándose por partes. Tenía un mensaje escrito en sus manos, él todo carbonizado, pero el mensaje en un papel intacto. Decía, con un tono rojo, como si fuera sangre y no tinta: castigado por hipócrita, asesino y ladrón. Empezaron a buscar. ¿Qué digo yo a buscar? A esculcar, a rebuscar, a indagar, a poner patas para arriba a la casa. Y encontraron en el armario de la recámara un documento, una especie de constancia legal que hacía referencia a un pacto. Un pacto con Satanás, un pacto que Bartolo juró y que firmó en ese documento para tener abundancia y prodigar a su hermana de los mejores placeres, mientras ella le prodigaba a él los placeres insanos del incesto. Y tiene una firma de culminación dicho pacto en aquellas hojas. Terminaba el 20 de mayo de 1701. Se corrió la voz. No tenían descendencia, y en España nadie respondió por los bienes de Bartolo el Maldito. Esta casa
permaneció por años, así, inhabitada, inhabitable. Después, a muchos se les olvidó la circunstancia en la cual se gestaron todas estas acciones. Pasó de manos, pero decían que se escuchaban lamentos, los lamentos de aquellas personas que habían muerto ahí, porque acabado el pacto, nadie tendría que sobrevivir. También se aparecían fantasmas, el de Bartolo y su hermana. Hubo quien decía que al dormir en esa recámara, pues la araña, que estaba toda maltratada y que nunca pudieron despegar, veían un tipo carbonizado que se burlaba de ellos cada vez que intentaban conciliar el sueño. Y no digo más, tanto se nos olvidó que ahora ese edificio es sede de la Secretaría de Educación Pública del Estado. Así nos educan. Y ahí le dejamos. crónicasdeespanto0@gmail.com. Escriban, opinen, asientan, disientan, apunten. Nos vemos todos los domingos con relatos de terror. Hasta la próxima.